Bueno, nos metemos en otros asuntos. Tengo dos invitados a los que quiero saludar y agradecer que se hayan animado a ser parte de esta mesa de discusión política aquí en Nativa. Alberto Quintanilla, ex congresista y dirigente de Nuevo Perú. Don Alberto, bienvenido. Buenos días, siempre es un Carlos. gusto. Buenos días usted? A Víctor Andrés García Belaunde. Que ya usted lo presentó, don Víctor Andrés García Belaunde. Gracias. Un placer estar acá y estar frente a... Ex congresista y militante de Acción Popular, por supuesto. Sí, hemos sido congresistas del último congreso. En el último congreso. Y también hace 30 años en... Con los diputados, efectivamente. Ese no quiso contarlo. Sí, es verdad. De acuerdo. Bueno, comencemos. La situación en la policía, quería comenzar por aquí. Hemos escuchado hace un ratito al general Pérez Rocha. ¿Qué sensación les deja? A mí me preocupa mucho que las cabezas en el tema de seguridad ciudadana estén en estas. Pero, ¿qué piensa usted, don? Yo creo que es algo muy preocupante, debe ser muy preocupante esta división, esta guerra interna que ha empezado a sembrarse dentro de la policía, ¿no? Esto empezó evidentemente con el señor Sagasti, que sacó 18 generales para que uno que venía en el puesto 19 pueda subir. ¿Crees que ahí comienza esta crisis en la policía? Yo creo que ahí comienza, por lo menos visiblemente, ¿no? Quizás internamente había una guerra interna que no conocíamos, pero bajo el punto de vista del exterior de la policía, yo creo que ahí empezó y que ha seguido hasta el día de hoy. Entonces se ha convertido hoy día en la policía en una institución totalmente fraccionada, dividida, llena de grupos, de odios, de sectores, de rivales y de revanchas. Entonces eso es fatal. Fatal. Eso destruye el país, porque la policía es la primera autoridad en contacto con el pueblo. Hay dos personas que tienen contacto con el pueblo directamente. La policía siempre. Y los maestros. Los maestros y a veces, en los pueblos chicos, los alcaldes. Ok. Entonces, que tú destruyas esta institución tutelar de la patria, que además está tan vinculada al pueblo, que se siente el pueblo, que nace el pueblo, la dividas de esta manera, me parece que es un crimen, ¿no? Alberto. Mira, yo creo que el problema es, como lo conversaba antes de entrar aquí, hay una debilidad de los partidos políticos quienes debían estar discutiendo los problemas del país, incluido este problema de la seguridad. Pero como son tan débiles, entonces se ha ido la política y se ha trasladado a escenarios como el de la Policía Nacional y en menor medida en la Fuerza Armada. Y también se ha trasladado a la Fiscalía de la Nación. Yo veía minutos antes en una entrevista, están haciendo política dentro de la policía y hacia la Policía Nacional, lo cual rompe el ordenamiento. La Policía Nacional es una institución tutelar que debería estar por encima de los problemas políticos y los temas políticos debería tratarlos el Congreso y los partidos políticos. Ante la debilidad de ellos, lógicamente se traslada a otros escenarios. ¿Crees que la Policía Nacional del Perú, herida por lo que le han hecho a su comandante general de la policía, puede responder el Ejecutivo quizás mostrando las órdenes de disparar del año 2023? A ver, yo no creo que sea una cosa inmediata, ¿no? Pero sí afecta a la disciplina y a la moral y a la credibilidad y la confianza que y a la tengo. lucha contra la delincuencia organizada, por supuesto que sí. Andrés. Por supuesto que sí, yo creo que sí, a la larga sí. Todas esas cosas van sumando y van dividiendo a un cuerpo que debe ser unitario, ¿no? A mí me da mucha pena porque, primero, yo no pondría nunca un policía de ministro de Interior. Ok. Nunca. Eso es fatal. Pero mira, Pérez Rocha como que ha dicho Basombrío, Valdés, no sé qué, los han ninguneado. Pero esa es una tendencia, pero yo recurro a otra tendencia, a otros ministros de Interior que fueron magníficos, que no eran policías, ¿no? Perkovich fue ministro de Interior. Perkovich, por ejemplo, que creo que fue magnífico. Al final fue acusado de una cosa absurda, pero fue un gran ministro. El general Gagliardi de la FAP no tiene nada que ver con la policía, fue un gran ministro. Entonces, yo no sé si esto sea conveniente. ¿Por qué? Porque el policía está metido en ciertos sectores de la policía, ¿no? O eres ex republicana, ex PIP, siempre hay una pugna interna. Y finalmente, aunque seas de la policía mayoritaria, de la ex Guardia Civil, también tienes sectores de una promoción, tienen competencia con otra promoción o diferencias con otra promoción. O sea, siempre hay una persona de la policía, de ministro, que tiene una tendencia hacia un sector y no hacia el otro. Y eso crea divisiones. De acuerdo. Ahora, los lleva a otros terrenos. El Congreso de la República nos deja sin elecciones primarias. Tú has hablado de partidos, Alberto.
Esos partidos que dices, ¿dónde están discutiendo los grandes temas del país? Bueno, sin primarias se alejan mucho más de esos temas. Se aleja mucho más, es parte de la contrarreforma. O sea, ciertamente el problema principal político del Perú es la debilidad de la democracia y por consiguiente la debilidad de los partidos. Lo que necesitamos son partidos de centro, de derecha, de ultraderecha, de izquierda, pero que sean democráticos en su funcionamiento y colectivos en la toma de sus decisiones y debatan temas políticos. Pero ahorita la política, como la mayoría de instituciones también del país, están penetradas por la delincuencia. Eso es indudable. No van a decir que la Policía Nacional no tiene varios elementos de la Policía Nacional, lamentablemente, bajo sospecha de que están formando bandas criminales. Bandas. Podemos discutir un montón de casos, desde en casos en Puno o en el resto del país, pero hay penetración de la delincuencia en las instituciones del país. Se le acusa a Patricia Benavides de ser parte de una organización criminal. La señora Keiko Fujimori está denunciada por ser supuestamente parte de una organización criminal. O sea, la política está penetrada por la delincuencia y las instituciones también. Lo que tenemos que hacer es rescatar a estas instituciones, alejarlas de la delincuencia, que debe ser un objetivo nacional, y trabajar por organizaciones democráticas y colectivas. ¿A Acción Popular le gustaba la idea de las primarias? ¿Le serían útiles las primarias? No, porque nosotros hemos tenido elecciones primarias siempre, por lo menos en los últimos años. ¿Militante voto o con delegados? No, militante un voto. Militante un voto. Así es, eso se estableció hace más de 10 años. Y los candidatos nuestros a la presidencia del Congreso han sido de esa más forma. Militante es un voto. Entonces, entonces no nos llama la atención, pero lo que sí llama la atención es la idea de hacerlas todas juntas y obligatorias. ¿Ustedes se imaginan en una PASO 40 partidos con 10.000 candidatos? ¿Cómo? Va a tener que ir a estudiar a la cabina de votación 1 hora viendo qué haces. No. Eso yo creo que es una cosa inédita en el Perú, inédita en todas partes del mundo, excepto en Argentina. Donde sirvieron mucho, fíjate. 18 partidos terminan en 5 y los 5 van al Congreso y tienes un Congreso... Pero Argentina no es el Perú. Argentina tiene un partido peronista que están ahí... Tiene partidos más sólidos, ¿es verdad? Hay partidos más sólidos. En el Perú no hay partidos, hay etiquetas. Y los pocos partidos que quedan están bien acosados. Bien acosados. Y hay 2 de ellos que están afuera de la ley. El PPC y el APRA aún no pueden regresar. Entonces, yo diría que obligatorias, ¿por qué? Si ya el voto obligatorio general es una traba, es una carga absurda, la gente que va a votar a desgano vota por quien sea, no le interesa, va a protestar. Entonces, bueno, eso estamos haciendo en el Perú, que el voto obligatorio ha hecho eso. Yo presenté un proyecto de ley para que el voto sea voluntario. Y como no me lo rechazó el APRA y el PPC en su momento, presenté otro proyecto de ley para que el voto sea voluntario en las municipales. Por ejemplo, ¿por qué no puedes a votar tú por tu alcalde voluntariamente? Si quieres vas, si no quieres no vas. Además, como tú trabajas en un para no tener distrito, un alcalde que gana con 10%, no con 15%, sino que tenga legitimidad. Pero antes en el Perú han habido alcaldes elegidos por dedo y grandes alcaldes todo el Perú también. Hasta los años 60, 70, los alcaldes eran elegidos a dedo por el gobierno. Y hemos tenido buenos alcaldes. Basta ver en la ciudad de Lima los monumentos extraordinarios que existen y en cualquier otra parte del mundo también, del Perú también. Arequipa, Piura, Trujillo, Cusco han tenido alcaldes a dedo muy buenos en su momento. Alberto. Mira, lo ideal sería que hubiera elecciones libres, democráticas y no voluntarias. Pero la debilidad de la política hace que transitoriamente sí sean obligatorias. Víctor Andrés dice, digamos, de que sería un gran desorden nacional si hubieran elecciones simultáneas. Es un problema técnico. Lograr un local en el cual partido X, y hay más de 50 locales en Lima o en cualquier provincia para ordenar eso, es un problema técnico. ¿Necesitamos elecciones primarias? Sí necesitamos. ¿Deben ser obligatorias en forma transitoria? Sí, hasta que se consolide la democracia. ¿Qué tenemos? Tú acabas de decir que tú has presentado proyectos, pero no te das cuenta en esa sutileza, no has dicho Acción Popular presentado a través mío. ¿Te das cuenta la distinta connotación? O sea, ese es el accionar personal tuyo, no el accionar colectivo. Necesitamos organizaciones políticas democráticas y colectivas. Ya no hablar de yo hago en política eso, sino mi partido, mi organización, mi propuesta hace. Tenemos que cambiar el sentido. ¿Y quién ha destruido la política? La vigencia
de una política con esta Constitución del 93. En los primeros años que tú has estado bastante cercano a la política, estás cercano a la política, Fuerza Popular, el Fujimorismo, ¿en qué elección contigua ha participado con el mismo nombre? No era Cambio 90, Vamos Vecinos, Nueva Mayoría, no sé qué otros partidos. Entonces tenemos que cambiar el sentido de la política y democratizarlos. Bueno, a ver, yo preciso en todo caso, creí que se hubiese entendido así. Cuando yo hablo de yo presenté un proyecto de ley es que yo lo auspicié y lo promoví, pero evidentemente no puedo hacerlo solo, porque no hay un proyecto de ley de una persona, hay un proyecto de ley de un grupo, siempre es de un grupo, de una bancada. Y tampoco se puede decir yo soy autor de tal ley, porque la ley se aprueba en el Pleno, y en el Pleno pues hay 50, 80, 100 votos, etc. O sea que en realidad hay que corregir ese lapsus que puede haber cometido, ¿no? Pero entendí que podía entenderse de esa manera. No, es una observación amigable. Sí, no, lo sé, pero entendí pues que era fácil explicarlo de esa manera. En todo caso, lo digo, se sabe perfectamente bien que los proyectos son de las bancadas. Que haya uno de la bancada que esté el más entusiasmado, es cierto que lo presente como vocero, sí, es cierto, pero evidentemente... Pero tomando lo que dice Alberto, es verdad que no hay una correa de transmisión entre lo que se define en el CEN del partido y lo que luego se vota en el Congreso de la República. Hay un divorcio ahí. Bueno, a veces sí, a veces no. Ahora, en el caso de Acción Popular, nosotros hemos participado. Por ejemplo, estoy de acuerdo con Alberto en el sentido de que el fujimorismo ha cambiado de camisetas siempre. También la izquierda. También la izquierda. Sí, la izquierda hay muchos partidos, ¿no? La izquierda tiene una deuda de unirse y tener una democracia interna. Así es. Que también, pero tampoco es ese patrimonio. Veamos también, si quieres analizar Acción Popular cómo está, ¿no? O sea, ¿qué grado de unidad si quieres hablar de la izquierda y Acción Popular, tengamos otra mesa. Pero lo que quiero decir es lo siguiente, que las leyes que se han dado para formalizar los partidos han fracasado. Hasta los años 80 o 90 había 10 partidos, 8 candidatos. Hoy día hay 45 partidos y van a haber 45 candidatos. O sea, algo no funciona bien. Algo no funciona bien. Y finalmente me parece que hay que vigilar e intervenir más. La OMP puede hacerlo perfectamente bien en las elecciones internas para elegir mejor. Por ejemplo, el partido de la señora Verónica Mendoza, que ya no sé cómo se llamaba en ese momento, no sé si era, en fin, bueno, ya me olvidé de su nombre, hizo elecciones internas para elegir entre Marco Arana y Verónica Mendoza. Yo fui como particular vi un kiosco de votación, dije, voy a votar a ver qué pasa, y voté. Entonces, porque eran abiertas, ¿eh? Porque eran abiertas, exactamente. Pero claro, yo entiendo que lo ideal no es ese tampoco, ¿no? Sino que lo que dicen los partidos es que no puedes tú permitir que haya una persona que no sea de tu partido que vote dentro del partido, porque puede ser unas consignas políticas de otros partidos para poder elegir a candidatos malos. No creo que sea así. Pero en todo caso es algo que hay que tomar en cuenta. Lo que sí creo es que hay que empezar a fortalecer las elecciones internas. La democracia interna es muy difícil desarrollar. Es muy difícil desarrollar. Nosotros lo venimos haciendo y siempre hay problemas, pero hay que hacerlo. De acuerdo. Pero hay que recordar que hasta los años 90 la izquierda presentaba 8 candidatos y la derecha 1 o 2. Hoy día es al revés. Entonces, algo está pasando. Correcto. Algo está pasando. Los lleva a otros terrenos, Alberto. Yo te aseguro que en las próximas elecciones la izquierda va a hacer un esfuerzo de unidad importante. Y ahí va a temblar la derecha. Sí. Un frente amplio. Tiene que haber un frente amplio. La única posibilidad de que la izquierda es que tiene que unirse, poner reglas democráticas internas y cumplirlas. Y con eso, en un país que necesita cambios, que ansía cambios, va a ser un gobierno viable. Alberto Tarola descartó que Dina Boluarte viaje a Puno para la fiesta de la Candelaria. Alberto, una presidenta que no puede ir a una región del Perú, ¿qué legitimidad tiene para gobernar? Bueno, ese es un síntoma de que nos acercamos a ser un Estado fallido, aunque estamos bastante lejos. Pero yo creo que es una decisión inteligente el no ir. Porque Dina Boluarte, en forma sistemática, ha enfrentado y ha menospreciado a Puno. Sin duda. El otro día conversamos en que dijo que Puno no era el Perú, un lapsus que cometió, pero nunca pidió disculpas expresamente sobre ese tema. Hubo
26 muertos en Puno en el mes de enero del año pasado. La matanza de Juliaca. La ¿no? matanza de Juliaca, donde hubo 19 muertos, 18 en los enfrentamientos y un asesinato dentro de la policía, Sí. entre bandas de la policía. ¿Se conocen los autores? ¿Se conocen las investigaciones? 5 oportunidades han cambiado de la Fiscalía o del ente fiscal señor. que se haga cargo de eso. 0 prueba de absorción atómica, 0 trabajo fiscal serio, ¿no? Entonces, la señora Dina Boluarte va a ir a regalar caramelos, tirar caramelos en la Candelaria. Si la señora Dina Boluarte comete el error político de ir, te aseguro que habría gran cantidad de incidentes. Ojalá que No lo hubiera. dudo, pero me preocupa que un presidente no pueda ir a una región A ver, del Perú. a ver, Víctor. yo- ¿Qué tipo de yo presidente creo es que esa? evidentemente hay una justicia que no ha llegado a Puno, evidentemente, ¿no? Eso es clarísimo, Es claro. ¿no? No se sabe exactamente lo que pasó y parecería que nadie quiere, o el gobierno, que no quiere, que se sepa, no quiere. ¿no? Eso es clarísimo. Ahora, Puno es muy grande. Puno no solamente es la fiesta de la Candelaria. Yo he estado a veces en Puno en la fiesta de la Candelaria y a la gente de Puno no le gusta que uno vaya a hacer política a la fiesta de la Candelaria. Eso es clarísimo. O de la Boluarte o de cualquiera. O de cualquiera. Ellos son muy cuidadosos y muy celosos de su fiesta y quieren que sea solamente eso, una fiesta cívico-religiosa y punto. No les interesa, les molesta el aprovechamiento político de la fiesta para llevar agua a su molino a algunos políticos que han ido. Yo he visto cómo los han rechazado. Pero en fin, pero puede ir a Puno. Bueno, Puno es muy grande, puede ir pues a Matusani, puede ir pues a Zángaro, puede ir pues a Olachea, puede ir en fin, hay muchos sitios donde puede ir perfectamente a Puno inopinadamente, sin anunciar su presencia, y va, revisa, chequea, en fin, alguna cosa que pueda hacer. No creo que pueda dejar de hacer eso. Lo que pasa es que lo que no puede hacer es ir anunciando que llega, fomentando un recibimiento caluroso que no va a recibir evidentemente en Puno, ¿no? Bueno, yo creo, digamos, de que la fractura que ha hecho Dina Boluarte del Estado en Puno es bastante grave. Y eso requiere que el gobierno y el Estado Alberto es avancen en puneño, resolver los problemas. él sabe lo que dice. No, además, bueno, no quiero decir que bailo en la Diablada, en la Candelaria todos los años, hace 35, en la Diablada soy ni. Bueno, pero tú es eres de cierto, Puno, pues tú vas y nadie te va a decir nada. es cierto lo que dice Víctor Andrés. Se ha rechazado a varios presidentes o candidatos a presidente cuando han ido a la Festival de Candelaria y han pretendido hacer actos políticos, ¿no? Lo cual no se admite. Y eso refleja la profunda vocación democrática de Puno. Mira, ¿por qué no hay violencia como violencia delincuencial de bandas criminales, extorsiones, sicariato en Puno o en Juliaca en particular, como hay en otros lugares del país? Porque hay una organización colectiva comunal. Seguro, como que lo hubo en resiste Cajamarca eso. contra el Sendero también, ¿no? Y también en la época de Sendero, ¿por qué Sendero no logró hacer su segundo es. frente en Puno? Porque hubo una resistencia, no solo de la izquierda que apoyamos ese proceso, sino por la comunidad. La comunidad rechaza, no admite que vengan de afuera. Y eso tendría que entender. Y la señora Dina Boluarte, en lugar de buscar incentivar eso, participación ciudadana para combatir la delincuencia, hacer que las rondas campesinas, urbanas y rurales participen en combatirla, más bien está dividiendo Puno, ¿no? De acuerdo. Tengo información para compartir con ustedes, información de último minuto casi, según declaraciones del testigo en reserva TP0323 de FICOP, que es la fiscalía que persigue ahí están las imágenes justamente, que persiguen a los poderosos. En algunas ocasiones Carlos Revilla ingresaba a Palacio de Gobierno con maletines para entregarle a Martín Vizcarra. Era de los presuntos sobornos por las obras de Provías. Ahí está, es el caso Los Intocables. Carlos Revilla, en la foto, ¿no es cierto?, que veíamos, habría sido detenido por este caso y seguramente, bueno, ahí está justamente Los Intocables de la corrupción. Este es el organigrama trabajado por la Policía Nacional y el Ministerio Público en relación a este caso. ¿Qué piensas, Víctor Andrés? Bueno, ¿sientes que Vizcarra es un hombre que armó una trama corrupta al frente de...? Yo en un debate que tuve con Vizcarra como candidato a la vicepresidencia en la Universidad de Lima, en marzo, antes de las elecciones, donde salió elegido Kuczynski
con su fórmula presidencial integrada por Vizcarra, dije que Vizcarra tenía muchos juicios con el Estado. Eso lo dijiste. Sí, una entrevista. Está registrado ahí, está registrado en YouTube, pueden entrar ustedes a ese debate, y además lo acusé de corrupción en el caso del hospital de Moquegua, porque él había destruido un hospital y no había construido nada. ¿Qué te dijo? Se quedó callado, cambió de tema, se dedicó a otra cosa. Entonces yo lo dije ahí que era una persona poco fiable y poco honesto y con procesos de corrupción, acusaciones que había que resolver. Entonces, en fin, pero la gente pues no se dio cuenta y igual votó con Kuczynski, votó por Vizcarra. Así que no me extraña que todo lo que ha pasado después, que se ha comprobado que además pagó 19 cheques un minuto antes de dejar el cargo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo eso se ha comprobado después. Así que no me extrañaría que acabe el señor Vizcarra preso, ¿no? Mira, lo lamentable es de que la mayoría de instituciones constitucionales del Estado están penetradas por la corrupción. Empecemos, Ministerio Público. Hay una acusación que la señora ex fiscal... Gravísima. Es gravísima, ¿no? Y que preside una unción criminal. En el Congreso hay presencia directa o indirecta de organizaciones criminales como narcotráfico, la minería ilegal. Sí, han tenido connotados representantes que han salido con el voto y el apoyo de ellos. ¿El Ejecutivo no también te ha plagado eso? Entonces, ciertamente lo que necesitamos en el Perú, y como decía Alfonso Barrantes, hay que ser honesto. Y un gobierno honesto ya sería un gobierno revolucionario. Eso tiene que haber, eso tenemos que combatir la corrupción, hay que combatirla de todos los colores y sectores, porque ha corroído la política. Un último tema que quiero dejarlo sobre la mesa, los peajes. López Aliaga tiene las manos atadas, Víctor Andrés, lo que está haciendo es un show más mediático y político que otra cosa, o si puede resolver el problema de los peajes. Yo espero que lo resuelva. Yo creo que los peajes es un pillaje, ¿no? Yo lo dije ya, la ruta del pillaje, ¿no? Eso es terrible. O sea, entregar carreteras... Yo he ido a Ancón, tú debes haber ido a Ancón en algún momento dado, sin peajes. Hace poco, 10 años, 15 años sin peajes. O sea, han colocado el peaje en Puente Piedra exactamente en el lugar donde no hay posibilidades de una ruta alterna, justo entre dos cerros. Ahí lo colocaron. Cuando yo estaba firmando el contrato con... Pero es responsabilidad de Lima hacer esa vía alterna. Por supuesto. Bueno, pero es que no debería ser. Porque en Europa y en Estados Unidos, cuando hay autopistas de peaje, es porque el dueño del peaje las va a construir. Acá no, acá les han entregado autopistas hechas. Y además, tú tienes que hacer una ruta alterna y además tú tienes que pagar la luz inclusive de la autopista. O sea, ha sido una trafa desde que se inicia. ¿Y a cambio de qué? De 4%. Es una propina. Es como vas a un restaurante y le das al mozo 4% del consumo. Es una propina que ni siquiera pagan. Porque no está entregado terrenos, dicen ellos, en la Ramiro Pradales, como si no se pudiese hacer los puentes que faltan, por ejemplo, que están sobre el río y que ahí no hay nada. Entonces, eso es parte de una trafa. La autopista existía, la vía evitamiento la hizo Belaunde y la inauguró el gobierno militar. La autopista al norte a Ancón la hizo Odría. Y la autopista a Pucusana la hizo Belaunde en su primer gobierno y a Cañete en su segundo gobierno. O sea, todo eso le has entregado a cambio de 4% y a cambio de que la pinte un poquito y de vez en cuando le refuerce la capa asfáltica. Me parece que es un robo. Eso es un robo. Y además, con 33 adendas, no. Yo creo que esto, y además con una empresa que dicen que no está comprobada la corrupción, ¿cómo no está comprobada si hay 3 gerentes presos? La señora Mirán ha aceptado que ha coimeado. Y Odebrecht también ha hecho lo mismo. Y finalmente, Odebrecht ha hecho, tiene un certificado internacional de empresa corrupta. Siempre ha corrompido, excepto en Estados Unidos, que no pudo corromper a nadie, pero en el resto de los países ha corrompido. Hay 2 presidentes en Panamá presos por Odebrecht. Y acá hay 2 invinculados a Odebrecht. Entonces, es decir, una empresa corrupta, comprobadamente corrupta, internacionalmente corrupta, ¿no va a haber coimeado también acá? Sí, pero los defensores de los contratos te dirán, de acuerdo, pero dirímase en función a lo que el contrato establece, no como el Poder Judicial. Es un contrato nulo. Es un contrato nulo. Nulo. Por lo tanto, además, es rito de nacimiento, dices tú. Yo he visto a Fin decir, ay señores, esto va a impedir que vengan las inversiones. Eso dicen, no es así. No, casualmente la corrupción impide las inversiones. Eso es.
O sea, lo que ellos quieren a fin es que venga el dinero de Escobar y de Odebrecht. No, señores, ese dinero no puede llegar al Perú. Alberto. Yo creo que el Estado debe ser más racional en su funcionamiento. Los peajes debían suprimirse en la totalidad, en mi opinión, y reemplazarse por un impuesto que se pague a través de la gasolina de un par de centavos, 3, 4 centavos. Pero, y se acabó. perdón, Alberto, ya hay impuesto de rodaje Pero, que digamos, se podría aplicar. Debería aplicarse y eliminar esta parafernalia de los coros de peaje que terminan siempre en corrupción. Veamos, la discusión que hay en Machu Picchu, no es por el sistema del control de quienes entran y pagan su entrada, que la mitad ha pagado, pero eso no entra al fisco, si no hay carrusel de entradas, etcétera. Eso es, el sistema que tenemos en el país es corrupto. Y López Aliaga no está atado de manos, no sabe qué hacer en la municipalidad. ¿Qué programa, qué propuesta tiene? Él cree que la política es hacer un listado de ofrecimientos, engañar a la gente y luego obtener su voto y se acabó. Hay quienes creen que quiere hacer del tema del peaje su trampolín al 2026. Mira, hay gente, digamos, que ha buscado, digamos, agarrarse del saco de Alan García para hacer política y no tiene más ideas que esa, ¿no? Y en este caso, digamos, agarrar ese tema también. Discutamos, el Perú necesita que los políticos discutamos qué hacemos con el Perú y cómo resolvemos sus problemas. No es que yo me agarre de una campaña coyuntural y me hago popular y salgo elegido. Lamentablemente, digamos, vuelvo al inicio de mis posiciones. Necesitamos partidos políticos democráticos, sólidos y colectivos de todos los matices para debatir seriamente el problema del país. No saben qué interesante conversar con ustedes. Gracias. Gracias por traer ideas, por traer temas en discusión. Hasta la próxima. Gracias, Carlos. Gracias, Alberto Quintanilla y Víctor Andrés García Belaúnde han estado con nosotros discutiendo de varios temas políticos. Siempre todas las tiendas políticas democráticas tienen espacio en Nativa.